BYD está a punto de hacer una cosa loquísima con su coche eléctrico más vendido, el Dolphin Surf, que no solamente es loquísima, creo que va a ser un poco controvertido, creo que es incluso un tanto arriesgado. Y creo que a muchas personas les va a encantar todo lo que les voy a contar a continuación, pero a muchas no tanto, y yo diría que casi que me incluyo en ese segundo grupo. Te lo cuento todo en este video. ¿Qué pasa? Que el Dolphin Surf es un coche bastante único porque entra en un segmento donde hay relativamente poca competencia. Todo el mundo hace subs grandes eléctricos, pero el Dolphin Surf es un coche eléctrico pequeño, muy práctico para ciudad, un tanto urbano. Otras marcas están empezando a entrar, por ahí está el Twingo, por ahí está el Geely E2, y el Geely E2 es el coche más vendido de China. Entonces todo esto me parece un tanto extraño porque BYD acaba de presentar esto. Este es el nuevo Dolphin Surf. Es considerablemente más grande y cambia por completo lo que este coche es y no es. Ahora, si reconocen el tipo de foto que estoy mostrándoles ahora mismo, sabrán que esta no es una foto oficial de BYD, sino que esta es las fotos que se tienen que tomar de los coches cuando se dan de alta en el Ministerio de Industria y Tecnología de China. Siempre que un coche nuevo va a entrar y se necesita aprobar para la venta en China, tiene que pasar por este ministerio y siempre toman estas fotos. Son fotos que hacen que el coche no se vea del todo bien, pero también que revelan futuros productos lanzados por cualquier compañía que quiera vender coches en China. Y con BYD pasa que mucho de lo que empieza a vender en China inevitablemente termina vendiéndose en nuestros mercados. El BYD Dolphin Surf es el coche más popular de BYD, tanto en China como fuera de China. Por lo tanto, esto es muy interesante porque cambia por completo lo que el Dolphin Surf realmente es, que es un coche urbano, pequeñín, muy cómodo dentro de ciudad, muy cómodo para moverte, por muy pequeña que sea la calle, por muy angosto que sea esa plaza de parking. Es súper práctico, pero este coche ya no está tan en ese segmento. De hecho, se acerca mucho al BYD Dolphin, que es el segundo coche más compacto que vende BYD, al menos aquí en Europa, aquí en España. Tanto así que el Dolphin pierde sentido. Así que pasamos con las medidas del Dolphin Surf europeo, que no son las mismas medidas que en China. Pasamos de esos 3,9 metros de largo del Dolphin Surf a 4,2 metros. Así que ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Es muy curioso, es muy curioso. Así que si esta generación del Dolphin Surf termina llegando a Europa, y estoy casi seguro que va a pasar, dejamos de hablar de un compacto urbano y pasamos a hablar a un coche que está más cerca de los compactos de acceso, muy probablemente con más autonomía, obviamente mucho más espacio. Y tengo una teoría, creo saber por qué BYD está haciendo esto, sobre todo en China, pero viendo cómo está un poco ahora mismo el mercado y lo que está pasando con la entrada de un montón de marcas chinas a Europa y América, creo entender por qué están haciendo esto. Y creo que esto está sucediendo por el Geely E2, está sucediendo por el Twingo, el Leapmotor B05, que son coches un poco más grandes, que tienen más autonomía, que generan una relación calidad-precio mayor, una sensación de que te llevas mucho más por el precio. El BYD Dolphin Surf es el más económico de todos estos, pero a veces cuando haces comparativa con estos coches, empieza a perder fuerza, sobre todo si hablamos desde una relación calidad-precio. Es barato, es compacto, sí, pero por un pelín más obtengo mucho más. Y en teoría, ese coche iba a ser el Dolphin, pero el Dolphin no termina de funcionar. Así que no me sorprendería que parte de la estrategia con esta nueva versión del Dolphin Surf es simplificar un poco la gama y posicionar al nuevo Dolphin Surf un poco más arriba del Dolphin Surf actual y un pelín un poco por debajo del Dolphin actual. De esa manera quitas las dos cosas que están arriba y abajo y te quedas en un medio que yo diría que sería un poco más cómodo, y creo que así podrían competir mejor con algunos de los coches que se están empezando a lanzar con mucho éxito, tanto en China como en Europa y en América. Porque con este nuevo diseño también llegan un montón de novedades en su dinámica, motor, batería y demás cosas. Por ejemplo, es un coche con motores bastante más potentes. De los 88 caballos del actual Dolphin Surf, pasamos a los casi 130 caballos de potencia de esta nueva versión del Dolphin Surf. Cerca del doble de potencia. Y de hecho, el doble de potencia si lo comparas con la versión china, que tiene motores incluso menos potentes, de apenas 75 caballos. Y tengo otra teoría. Creo que también esto tiene que ver con acomodar nuevos tipos de batería, las Blade 2, que aprovechando que tienen más densidad, o que pueden conseguir más densidad, y así incrementar esa relación calidad-precio que un poco la están perdiendo, sobre todo cuando empiezas a compararlo con otros coches que están empezando a llegar, insisto, no solamente a Europa o América, pero también en China. Pero no tenemos del todo claro
cuál es la capacidad de esta nueva batería que tendrá esta nueva versión del Dolphin Surf, porque no se ha revelado ese dato. Se han revelado muchos otros datos, pero ese en particular todavía no, pero estoy seguro que lo vamos a saber muy pronto. Lo que sí es más que claro, y esto lo podemos descifrar por el peso declarado del coche, que es de prácticamente 1,2 toneladas, es que definitivamente va a ser una batería más grande y por lo tanto, aprovechando el incremento del tamaño, tendremos un incremento, y puede que sea un incremento significativo de autonomía, que creo que para muchas personas esto es casi que necesario. Y aquí viene mi tercera teoría con esta nueva versión del Dolphin Surf, es que viendo un poco la trayectoria de BYD durante el último año, donde a medida que tienen cada vez más y más competencia, están empezando a perder fuerza, están empezando a perder incluso cuota de mercado, sobre todo en China. Mi teoría es que esta nueva versión del Dolphin Surf no va a ser más cara, o va a ser muy ligeramente más cara, pero prácticamente imperceptible, que la versión anterior del Dolphin Surf. Y de esa forma tienes un coche un poquito más grande, con más autonomía, con mejores características, pero prácticamente o al mismo precio de la versión anterior del Dolphin Surf en China. En Europa y en América las cosas son un poquito distintas. Aquí en Europa tendríamos que ver si esta es la versión del Dolphin Surf que terminará fabricándose aquí en Europa, porque BYD está montando su primera fábrica para poder montar coches en local, saltarse los aranceles, generar empleo local y un poco conseguir una mejor óptica general de opinión de la compañía en Europa, en donde se europeizan un tanto, ya no importan todo desde China, y técnicamente hace que los precios se puedan regular un poco mejor, se quitan de encima los aranceles y surten producto en local, con todos los ahorros que eso implica desde un punto de vista logístico. Lo que tendríamos que saber es si esta versión del coche se fabricará aquí en Europa o no, pero algo me dice que va a terminar sucediendo, sobre todo viendo cómo se está comportando mucha de la competencia en Europa. Para mí el mejor ejemplo de esto es Geely y lo que está haciendo el Leapmotor. Geely muy probablemente empiece a fabricar el E2 en Valencia, en una de las líneas de producción que antes eran de Ford y que pasarán a ser de Geely, pero Leapmotor también está haciendo lo mismo con un par de modelos de la compañía que van a empezar a fabricar aquí en España. Grupo Chery también está haciendo cosas similares con fábricas en Europa y con fábricas aquí en España. BYD no se puede quedar atrás. No puede seguir vendiendo estos coches a un precio mayor porque lo tiene que hacer con el impacto de los aranceles que tienen sus coches porque son importados desde China. Por ahí va mi teoría. Un punto en el cual te dicen, mira, esta era la anterior Dolphin Surf con estas características, vale, pues aquí tienes una versión mejor, un poquito más grande, pero mucho mejor, a el mismo precio o prácticamente el mismo precio. Ahora, en cuanto a tecnología, en China viene con mucho del sistema de asistencia a la conducción llamado Ojo de Dios, que en teoría podría hacer que este coche tenga conducción autónoma dentro de ciudad. El tema es que todas estas tecnologías todavía no están aprobadas aquí en Europa y no sabemos si en algún momento lo van a hacer, al menos las versiones de BYD. Por lo tanto, no tengo idea si estas cosas, todo este stack tecnológico que tiene mucho valor en China, va a terminar llegando a Europa. En mi opinión, en el día en el cual Tesla tenga una aprobación de la conducción autónoma total en un país grande, es decir, en Francia o en Alemania, en ese momento las cosas van a cambiar mucho. No solamente muchos otros países de Europa van a terminar aprobando la conducción autónoma más rápido, sino que veremos que algunas otras marcas van a decir, esto es tan diferencial al producto que ofrecemos ahora que vamos a tener que empezar a presionar para poder nosotros también ofrecer sistemas similares. Y ahora mismo las únicas otras compañías que podrían ofrecer sistemas similares son chinas, porque aquí en Europa nadie más tiene algo parecido, salvo Ford, pero eso solo funciona en la carretera, el Blue Cruise, pero a nivel europeo ninguna marca puede ofrecer lo mismo. Mercedes y BMW tenían soluciones que solo funcionaban hasta los 60 km por hora y eso lo han cancelado, así que las únicas marcas que de verdad pueden ofrecer algo y podrían competir en ese sentido es Xiaomi, Xpeng, no mucho más. Xpeng ya está en Europa y podrían esforzarse en que su sistema de conducción autónoma total funcione también en Europa. Xiaomi aún no ha entrado, pero el próximo año entran, y BYD podría ser una fuerza muy grande en ese sentido si deciden ponerse las pilas. Pero claro, creo que primero necesitan tener una presencia local real con una fábrica. Geopolítica mezclado con innovación y regulación es muy complejo, muy interesante, pero muy complejo. Pero todo esto, todo ese stack tecnológico de conducción autónoma total sí que lo tendría en China. La pregunta es si en algún momento todo eso logran que llegue a América y a Europa, sobre todo a Europa por temas burocráticos. Pero sería muy interesante porque entonces nuevamente tendríamos competencia no solamente a nivel coche, no solamente a nivel electrificación, sino una tercera capa que sería tecnológica y relacionada con sistemas de asistencia a la conducción y la conducción autónoma total de verdad. La otra opción, que también es muy posible, es que BYD diga, vale, este Dolphin Surf nuevo, un poco más grande, es el nuevo Dolphin. Tiene un diseño muy parecido al Dolphin Surf que les ha funcionado. Retiramos el Dolphin tal y como lo conocemos y tendríamos Dolphin Surf pequeño y Dolphin
pero esta nueva versión con este nuevo diseño completamente diferente que en China se vende como Seagull, pero aquí en Europa Dolphin Surf y en América Dolphin Mini. Podría ser Dolphin Mini, no tan mini, Dolphin también, no sé. La verdad es que BYD también tiene un poco demasiados nombres para el mismo coche a veces y un poco todo esto puede ser raro. Pero no me sorprendería que terminen haciendo algo así. Eso es otra posibilidad. Sea como sea, es un coche muy popular y genera mucho interés. Sobre todo genera mucho interés para las personas que están pensando en comprar uno de estos coches y se topan con esto que está sucediendo ahora mismo con no solamente BYD, pero con muchas marcas, sobre todo marcas chinas, en donde como la innovación está tan acelerada, muchas de las cosas que podríamos comprar hoy, mañana, ya no son tan interesantes. Mi recomendación de todas formas es que el mejor momento para comprar un coche eléctrico, independientemente de todo eso, es hoy. Siempre va a haber un mejor coche el próximo año. El mejor momento para comprar un coche eléctrico es hoy. Independientemente de si el próximo modelo sale en 7, 8, 9 o 10 meses o en año y medio. Sea cual sea el coche eléctrico de compra, no sea cual sea. Ahora hay coches eléctricos que no están buenos. Hay coches eléctricos que están buenísimos. Pero en general muchos de los coches eléctricos que se venden ahora, la verdad es que están buenísimos. Así que el mejor momento para comprarte un coche eléctrico es hoy. Y si estás pensando en comprarte un coche eléctrico, creo yo, está mal que lo diga yo, pero creo yo que el mejor lugar para enterarte de todo lo que está pasando con la movilidad eléctrica es en este canal. No solamente por el contenido, que espero que sea un buen contenido para ustedes, pero también porque tenemos una gran comunidad que se ha creado alrededor de este canal, en donde estamos todo el tiempo hablando de movilidad eléctrica y tecnología e innovación, pero también ayudándonos. Todo el tiempo yo veo en los comentarios gente ayudando a otras personas. Así que suscríbete, únete a la comunidad, sé parte de esta comunidad, no solamente si vas a comprar un coche eléctrico, pero si ya lo tienes, ayudando a otras personas que están interesadas en comprarse un eléctrico. Y no mucho más. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.